Videa Más Media, vamos a hacer historia otra vez. Con Zapas La Piedad, pagar tu servicio de agua es más fácil. Realiza tu pago en línea, paga tu recibo desde tu hogar siguiendo estos pasos. Ingresa desde nuestro portal www.zapaslapiedad.gov.mx, da clic en Pago en línea o envíanos un mensaje a nuestro WhatsApp 352 125 41 31. Sigue los pasos que te indican. Ingresa tus datos bancarios y ¡listo! Tu pago se reflejará en un periodo de 24 horas hábiles. Desde tu hogar, evita filas y ahorra tiempo con tu pago en línea. Zapas, por una cultura del agua. Los comentarios y expresiones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Videa no totalmente concuerda con ello. Una producción de Circuit Vision para Videa Más Media. Videa Más Media presenta un espacio donde cada historia importa, cada opinión cuenta y cada voz tiene un lugar. Todas las voces con Javier Camarena. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, un gusto poder entrar a sus hogares y usted nos ve a través de nuestra señal televisiva, de entrar a su dispositivo, a su computadora y a cualquiera otro de todos aquellos dispositivos modernos que tiene usted. Si es usted de los seguidores de nuestras redes, si nos ve a través de www.videatelevisión.com.mx o si nos escucha a través de Videa Radio. Y pues este programa, créanme que va a ser muy interesante. Tengo a un invitado de lujo, alguien a quien apreciamos en casa y que nos ha acompañado en toda la historia de Videa. Y pues como dice el dermatólogo al grano, pues vamos a darle la bienvenida al ingeniero Jorge Rubio, director del Zapas. Bienvenido, Inge, bienvenido a esta tu casa. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias, y aquí estamos a la orden para compartir con ustedes lo que hemos hecho en La Piedad. Bueno, pues déjenme decirle que ayer precisamente estuvimos en una muestra fotográfica, en una exposición fotográfica por los 35 años de el Zapas. Se dice fácil 35 años, pero significa realmente un gran tramo de vida, o a veces porque una vida. Y cuando el ingeniero Rubio estaba haciendo una relatoria en su mensaje por esta muestra fotográfica del 35 aniversario, me llamó la atención, perdón, me llamó la atención algunos datos que quiero que usted conozca, que quiero que platiquemos, que considero que son muy relevantes, muy interesantes, para que conozcamos la historia del agua en La Piedad y desde luego también la historia del Zapas, porque a veces abrimos la llave y qué bonito es tener agua. A veces ni siquiera somos conscientes de todo el esfuerzo que ha costado que tengamos en La Piedad un organismo realmente ejemplo, un organismo que realmente nos hace dormir tranquilos porque vamos a poder abrir la llave. Ingeniero, pues 35 años, pero como decía yo ahorita al aire, dijiste cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de las cosas que dijiste, la población estaba acostumbrada a usar como su proveedor de agua, como ese afluente natural, el río Lerma. De ahí bebían, de ahí se aseaban, de ahí aseaban sus hogares, sus ropas. Pues quiere decir que el río Lerma entonces es como algunos lo cuentan, era un caudal inmenso de agua transparente, de agua buena,
que se usaba para eso. Esas referencias pues están escritas, tú los has escuchado como director del Zapas y ha sido que viajar hacia la historicidad para saber de dónde se proveía la piedad de agua. Sí, sí, efectivamente, bueno, pues estamos conmemorando el 35 aniversario de la creación de lo que es el sistema de agua potable. El sistema de agua potable, ya como organismo operador descentralizado del municipio, se creó el 17 de mayo de 1991. Ya como la figura que es. Ya como la figura que es. Pero bueno, en este caso, bueno, estamos conmemorando este importante evento y ayer iniciamos con lo que es la exposición fotográfica, como lo menciona, y donde hacemos una exposición de fotografías de la historia del agua. Sí, ya que la historia del agua en La Piedad es muy interesante. Como todos sabemos, la principal fuente de abastecimiento y primer fuente de abastecimiento en La Piedad fue el río Lerma. Entonces, pues el río Lerma es vida, ha sido vida de siempre, antes muy caudaloso, agua más limpia, pero bueno, en hace años pues siempre la gente utilizaba agua de ahí, pero también iba a lavar ropa de ahí. Tenemos imágenes donde la gente está lavando en la orilla del río, no, lógico, no había suministro de agua a través de redes en las casas, y bueno, la gente acudía al río a tomar agua de los famosos pocitos que había, minaciones del agua que era también del mismo río, y la acarreaban en mulas, en cántaros, y había gente que se dedicaba a hacer los acarreos. A hacer los acarreos, sí, a hacer los acarreos, y lógico cobraba. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, empiezan los problemas de contaminación, porque todo el drenaje que había se iba al río Lerma. Pero, pues bueno, la gente tenía que consumir de eso. El crecimiento de la ciudad iba propiciando ya los primeros problemas. Así es, y bueno, pues también la historia dice que había muchas enfermedades gastrointestinales por el consumo de agua, y bueno, pues ello con incluso la muerte, sobre todo de niños, por el consumo del agua del río Lerma. Oye, ingeniero, algo que muchas personas saben y que ayer volvías a mencionar. De hecho, estaba el ingeniero García, que fue el presidente municipal, que te invitó a venir a La Piedad. Y yo le hacía una broma al ingeniero, porque si usted viera las fotos de cuando fue el ingeniero, yo le decía, oye, ahí acabo de ver un chiquillo que dicen que en aquel tiempo era el director de Zapa. ¿A qué edad llegaste aquí, ingeniero? No, llegué a los 28 años, 26 años. Pues un jovenzuelo. Sí, sí. Sí, no, pues llegamos en ese tiempo y la verdad, ante un reto muy grande, una problemática muy grande que había, ya que existía una problemática política, social y económica muy grave, muy difícil en el organismo operador y en el municipio. Sí, que fue darle la vuelta, que ahorita vamos a tocar ese punto, pero quería mencionaba al ingeniero no solo como presidente, sino como miembro de esas familias trascendentes, preocupadas en La Piedad por muchas cosas, por la luz. Fueron los primeros generadores privados de luz, también los primeros, ¿cómo le pudiéramos decir? Buscadores de agua, ¿sí? Y mencionamos una problemática, era difícil la perforación de pozos aquí, ¿por qué? Sí, bueno, primero quiero comentar lo que ya decíamos, la primera fuente de abastecimiento fue el río Lerma. Y bueno, por ahí investigamos en un libro donde dicen que vino un italiano aquí, me imagino que de paso, en 1906, y decía, en La Piedad no hay agua potable y ni hay drenaje. Entonces, a partir de ello y en esos tiempos, don José García del Río fue quien empezó a interesarse por solucionar el problema del abastecimiento de agua potable y empezó a buscar diferentes opciones. Él insistía en que se hicieran pozos, la gente no le hacía caso, decían que incluso estaba loco, que porque había algunos pozos artesianos donde a poca profundidad, sobre todo a las orillas del río Lerma, encontraban agua, pero era agua de mala calidad. Entonces esto llevaba
las enfermedades, y él insistía en que se tenía que buscar otra fuente de abastecimiento. Entonces también hay por ahí comentarios en que el señor José María Cavadas hizo una presa en Ticuítaco y los señores Velasco Que es hicieron todavía la que otra, existe. sí, en el Pandillo, para solucionar el problema del agua potable, pero pues no fue posible. Entonces él se enfocó mucho en tratar de buscar agua. Fíjate qué interesante. Y yo creo que a veces se nos olvida porque decimos, a lo mejor en aquel tiempo, pues como tú bien mencionas, todas las poblaciones y la sociedad que había en toda nuestra república estaba acostumbrada a los pozos artesianos, o sea, pozos de baja profundidad que daban agua. Y a lo mejor aquí decían, pues sí, aquí lo hemos hecho, pero pues está contaminada, ¿para qué perdemos el tiempo en eso, no? Y nadie veía quizá lo que ya don José García veía. Me llama mucho la atención de ese italiano que digo, oiga, pues aquí no hay agua potable, o sea, el río pues sí tiene agua salubre a lo mejor entre ciertas características, pero no hay agua potable y no hay drenajes, y yo creo que él ya veía el problema que se podía presentar, ¿no? Porque pues todo empezaba a ir a verter hacia el río. Me imagino que La Piedad, que en aquel tiempo porcícola y casera, en todas las casas había puercos, ¿verdad? Y luego vino la industria y demás, y luego pues ahí tenemos la historia del río ya ahora, pues con esa gran problemática, pues en toda su cauce, ¿no? En toda su cauce. ¿Y cómo empieza, vamos a decir, el primer hallazgo de un pozo que sí sirve para empezar a alimentar, aunque sea las primeras pocas tomas en La Piedad, ya con agua verdaderamente potable? Sí, bueno, pues el señor José García del Río, en su libro que por ahí todos tenemos, menciona que él por ahí fue a trabajar a Tulancingo y se enseñó a hacer pozos, y se dio cuenta donde decían que en todos los lugares hay agua, pero eso sí a diferentes profundidades. Entonces él empezó a perforar un pozo ahí en un terreno entre la calle Hidalgo y 20 de noviembre, en donde ya se había iniciado un pozo anteriormente, un pozo artesiano, pero él dijo que se tenía que profundizar más para encontrar agua de mejor calidad y sobre todo un volumen mayor. Entonces usó la dinamita para poder romper la piedra, sí, ya que el subsuelo aquí es muy duro, es de piedra. Entonces empezó a utilizar la piedra, la dinamita tuvo muchos problemas, incluso en algunas ocasiones para conseguir la dinamita, era la época de los cristeros. No ¿sí? era fácil que se la vendiera. No era fácil. Imagino que estaba controlada quizás. Así es. Y por las autoridades, en fin, o sea, era un producto que no era de, écheme tantos kilos, ahí le va. O sea, tenía un procedimiento a lo mejor. Sí, entonces por un lado es conseguir la dinamita, la otra era usarla, saber bien, y la queja de los vecinos. Sí, entonces en 1917 él empezó a explorar esa situación, ese pozo, y para 1920 fue cuando encontró el primer venero, sí, en donde hicieron análisis. Sí, y vieron que era agua de buena calidad y que era susceptible para ser utilizada para agua potable, y fue de esta manera que empezaron a suministrar el servicio de agua potable. Por ahí en la exposición fotográfica hay una fotografía muy bonita, precisamente ahí en la calle 20 de noviembre, donde fue la inauguración de ese pozo y cómo se ve el chorro del agua cayendo a la calle. Entonces se llevó a cabo de esa manera. Ahí en esa casa, en esa fachada, incluso todavía existe, donde dice el manantial 1920, ¿sí? Y ahí fue el inicio del servicio de agua potable en la ciudad. Se extendieron algunas líneas, también se dio el primer servicio de agua potable, el primer contrato que dio la familia García del Río, y fue al municipio de La Piedad, al ayuntamiento.
Entonces, de esta manera fue como se empezaron a dar las primeras redes de distribución de agua potable. Posteriormente construyeron un tanque en lo que era la calle Colón y la calle Lerdo de Tejada, un tanque que todavía existe, que lo estamos operando. Sí, que lo hemos remodelado, y la verdad es un tanque muy bonito y una vista muy hermosa también por el agua, cómo cae y cómo se ve ahí, ya que ahí actualmente llega el agua de 3 pozos de los Cuitzillos. Y fíjate que yo recuerdo bien ese tanque, era de concreto, ¿no? No, bueno, era de concreto los muros, pero había un y es profundo, y la Ah. cúpula era de lámina. Sí, porque yo recuerdo bien la cúpula. Sí. Entonces nada más de concreto alrededor, pero había los tanques abajo. Sí, el tanque abajo subterráneo, la losa era una cúpula de lámina que cuando yo llegué en 1997, pues vimos que estaba toda picada la lámina, ya toda dañada por el tiempo, por la corrosión, por todo, y fue que empezamos a rehabilitarlo y le hicimos una losa de concreto. Sí, fíjese cosas interesantes, cómo es importante conocer esos detalles, porque como yo lo decía y ahorita antes de cámaras lo platicábamos con el ingeniero, a veces ni nos damos cuenta de por qué tenemos agua. Y me llama mucho la atención una cosa que dijiste ahorita. Va a Tulancingo y aprende a hacer pozos, y allá dicen donde quieras agua, pero a diferente profundidad. ¿Cómo se descubre el agua? Yo de chiquillo me acuerdo que mi papá decía que había unas personas que con unas varas o con algo, radioestesistas o no sé cómo les llamaban, caminaban y de repente sentían algo y había agua. O sea, así, ¿de verdad así era inicialmente? No, pues sigue siendo. O sea, ¿es confiable esa técnica? Pues no es algo científico, pero mucha gente le tiene fe y lo siguen haciendo. Lo que nosotros hacemos también es hacer los estudios geofísicos y hidrológicos, que es lo que nos pide la Comisión Nacional del Agua para tramitar la perforación nuevo pozo. Entonces, de alguna manera, hay mucha fe en esa técnica. Nosotros a veces la utilizamos, pero sobre todo confirmamos quizá para cerrar el círculo, así ¿no? es, con tus estudios. Exactamente, sí, entonces de esa manera es como se localizan y bueno, regresando un poquito al tema del servicio de agua potable, fue de esa manera que don José García del Río empezó a dar el servicio a la ciudad. Él siempre dijo que el servicio de agua potable tenía que darlo el municipio, pero el municipio nunca le puso interés en esos tiempos y él pues tenía el compromiso, la responsabilidad de dar agua segura para La Piedad y de alguna manera pues siguió, que fue muy difícil para ellos, para su familia, el abastecimiento de agua potable. Incluso siempre buscó con los gobernadores que vieran la forma de que el municipio se hiciera cargo del servicio. Tuvo diferentes manifestaciones que siempre ha habido sociales de gente inconforme, pero bueno, él siguió en su lucha, siguió proporcionando los servicios. Y posteriormente, bueno, pues también en el año 1964-65, siendo presidente municipal, un hijo del señor García del Río. Sí, el doctor Javier. El doctor Javier, sí, le pidió que le apoyara para hacer otro pozo en el Parque Morelos, y le apoyó, sacaron agua y bueno, con esto se abasteció a toda esa zona. Entonces la población siguió creciendo, ya la demanda era mayor y bueno, siempre él buscando que el municipio, que la autoridad se hiciera cargo de los servicios y hacer las gestiones con los gobernadores. Vamos a entrar al momento en que tú llegas aquí, mencionas, y esto es muy sabido en La Piedad, un dato que luego inclusive voy a tener de invitado a alguien más, pero hubo una situación social en la época del doctor Aviña, a quien realmente le reconozco la visión que tuvo, donde la gente le decía: Viña, no queremos bulevar, sino queremos agua, o sea, realmente era un problema drástico en La Piedad del Agua, pero también era una situación que de repente se politizó y que las personas se oponían a pagar el agua, inclusive algunos líderes empezaron a representar a ciertas personas o a ciertos grupos
no pagues el agua, no pagues el agua. Y en el incipiente organismo no tan organizado como el que hay desde que se formó el ZAPAS como ya una institución descentralizada, sino vamos a decir al mismo municipio, pues le hacían ver pues las de Caín, ¿no? Porque no querían apoyar. O sea, había la demanda de más redes de agua, había la demanda de agua, o sea, de una sociedad en crecimiento, y la gente no quería aportar. Y hubo líderes que tuvieron que hacerse, ahora sí que de esa imagen para representar, y llegas tú ya todavía con ese rezago de esa mentalidad de no pago. Sí, de hecho, ahora sí, por eso llegamos. Sí, se tenía esa problemática. Bueno, pues todos sabemos que en La Piedad todas las fuentes de abastecimiento son pozos profundos. Entonces se requiere la energía eléctrica para poder proporcionar el servicio. Entonces, como usted dice, se politizó el tema, la gente invitaban a no pagar, la gente no pagaba, el municipio no tenía recursos y bueno, pues cortaban la energía eléctrica cada mes de los pozos, entonces prácticamente la ciudad sin agua. Y bueno, de esta manera fue que en la administración del ingeniero García Castillo, pues todos recordemos que en esa administración fue una época muy difícil para el municipio, ya recursos recortados, ¿verdad? Recursos recortados, resulta cheques en ceros. Así es, que los créditos que habían contraído las administraciones anteriores, tanto del municipio como del agua potable, se los estaban descontando de participaciones, de tal manera, como bien lo menciona usted, les llegaban cheques negativos de participaciones federales. Sí, entonces el ingeniero García Castillo empezó a gestionar, a moverse, a exhibir esos cheques y pues que le hicieran caso para pedir apoyo para el municipio, ya que prácticamente no había dinero, no alcanzaba el recurso, menos para el sistema de agua potable, para energía eléctrica, ni para sueldos de los trabajadores. Entonces a la gente le pagaban en abonos. Sí, y tenía varios rezagos de varias catorcenas. Entonces fue debido a eso que el ingeniero García Castillo se acerca con el gobernador, en ese entonces el licenciado Víctor Manuel Tinoco Rubí, y le propone o le pide que le apoye el gobierno del estado en la operación del organismo operador. Entonces fue de esa manera en cómo nos mandan del parte del gobierno del estado y se firma un convenio de colaboración entre el municipio y el gobierno del estado, que una de las cláusulas era que del déficit que hubiera en un año, el 50% lo iba a apoyar el gobierno del estado, lo iba a aportar el gobierno del estado y el 50% el municipio, pero como el municipio no tenía, era un préstamo que le estaban otorgando. O sea, te vamos a dar otro préstamo. Y exactamente, y ese déficit es el que había en el organismo operador. Y entonces fue que de alguna manera nos invitan a trabajar aquí en La Piedad. Y bueno, pues nos encontramos que había una situación política, social, económica muy difícil. Para esto, pues empezamos a trabajar, como lo comentaba, el problema del corte de la energía eléctrica, de los pozos, la oposición muy grande de grupos políticos, y bueno, pues la problemática también con el personal que decía, oye, pues si yo como y tengo chiquillos y tengo esto. Sí, recuerdo que ese día que se estaba firmando el acta de donde fui designado, que por cierto comentar. ¿Qué dijiste? ¿Me saqué la repa del tigre ya cuando llegaste o qué? Así es, sí, pues hubo una reunión muy álgida de junta de gobierno donde tuvo que sacar el voto de calidad el presidente municipal para que yo me quedara. Entonces estaban firmando el acta y me dicen, ¿tienes cita en la tarde en la Comisión Federal con el superintendente? Y pues era para decir que si no pagábamos la energía eléctrica nos iban a cortar otra vez. Al otro día la presentación con los trabajadores y bueno, tomado el organismo, las oficinas del sistema de agua potable por los trabajadores porque no les habían pagado quién sabe cuántas catorcenas. Y bueno, fue de esa manera que platicamos, se dio el apoyo del gobierno del estado prácticamente
solamente comentar que de ese apoyo que se dijo que se iba a dar, porque se había comentado que iba a haber inversión en obra, en un montón de cosas, y iba a haber recursos. Pero bueno, prácticamente lo que se apoyó fue con el pago de energía eléctrica por 6 meses. Entonces, de esta manera fue que nosotros empezamos a trabajar, empezamos a garantizar que no se cortara el servicio, a mejorar la infraestructura. ¿Cuál fue tu primera estrategia? O sea, cuando ya ves el mapa y dices, ¡ah, su mecha! Hijo de la mañana. ¿Qué diseñaste, qué dijiste? Pues bueno, ya vamos a tener este apoyo, nos van a apoyar para la luz y esto. ¿Cuál fue la radiografía que hiciste y por dónde empezaste a caminar para enderezar esto? Pues bueno, lo primero fue garantizar el servicio en las zonas donde había un servicio normal, porque había muchas zonas donde no había. Entonces, con el pago de la energía eléctrica a tiempo, empezamos a regularizar el servicio de agua potable y paralelamente empezamos a revisar que no había un sistema de facturación eficiente. Entonces, no se mandaban los recibos a las casas, implementamos ese sistema, se empezaron a mandar los recibos a las casas, empezamos a invitar a la ciudadanía a pagar. También iniciamos con la promoción 11x12, incentivar a los usuarios cumplidos en el pago de su servicio, ya que existía una política que había sido errónea anteriormente durante muchos años y administraciones anteriores, que debido a las presiones de un grupo político, cada año bajaban las tarifas y negociaban con ellos. Entonces la gente que era cumplida, que iba al corriente, se enojaba con justicia, decía, entonces estos escandalosos sí se benefician y yo que pago a tiempo. Así es, entonces fue como vimos que deberíamos de incentivar a la gente cumplida y recuperar a esa gente que había sido cumplida, y fue como implementamos la promoción 11x12. Empezamos a hacer proyectos también, gestionar recursos. En la colonia Juárez, San Rafael, el servicio prácticamente era muy malo. Empezamos a hacer las obras, las redes de distribución, y de esa manera también con la difusión de la cultura del agua fue que empezamos a hacer conciencia en la población, y la verdad es que ha habido muy buena respuesta, sí, para con el organismo operador. Y bueno, esto ha sido gracias también a todos los presidentes municipales que con los que hemos trabajado desde 1997 a la fecha, y reconocer también al ingeniero García Castillo que el hecho de habernos invitado, de tomar la decisión de que el organismo operador trabajara como descentralizado y que dejara de realizar que dejara y apoyara las decisiones que se tomaran en la Junta de Gobierno, que es la máxima autoridad del organismo, donde el presidente municipal es la máxima autoridad, de que se apoyaran las políticas que se tenían que aplicar para poder pues llevar a cabo la cobranza. Recuerdo que en ese tiempo, bueno, pues empezamos a requerir a la gente, empezamos incluso a aplicar el procedimiento administrativo de ejecución de embargos hasta las últimas consecuencias. Y sí, que fueron los primeros embargos muy sonados, sí, ¿verdad? O sea, hoy como se le llama, muy socializado todo. Sí. Empezaba ahí, pues los líderes, la mano dura, pero pues tenías que continuar en el rumbo. Sí, y es que no había de otra porque estábamos actuando de acuerdo a la ley, porque la ley avala ese procedimiento. Y el presidente, bueno, ante la problemática que se tenía económica y social, fue que nos apoyó para aplicar esas medidas. Y bueno, en este caso, por un lado fue los embargos que se realizaron, pero por la otra y más importante fue la psicosis que se dio en la población, de que empezó a tomar conciencia, y para evitar que le llegara un embargo, llegan a embargar, mejor pago. Así es, y fue como empezamos a avanzar, a crecer en el organismo operador, como decía. ¿Cuántos meses duró el problema que se fue diluyendo? ¿Lo recuerdas o cuánto tiempo? No, pues el problema… 1, 2, 3 años. Yo pienso que fueron 4 años. 4 años. 4 años, sí, porque teníamos toma de las oficinas.
de Sí, la sí, lo presidencia, recuerdo bien. toma de las oficinas del sistema de agua potable, la oposición de Tenías este que grupo. andar trabajando por aquí, por allá. Ahora Así sí es. que buscando un escritorio para seguirle. Sí, y bueno, reconocer también que todos los presidentes municipales, después del ingeniero García Castillo, han apoyado de una manera decidida e importante al organismo operador, donde han apoyado las decisiones, como ya lo comentaba, de la Junta de Gobierno, donde se autorizan las políticas que se están aplicando en el organismo operador. Entonces, creo que esa es la clave aquí en La Piedad de que las autoridades de todos estos años han respetado al organismo y lo han apoyado para que realmente funcione y bueno, los resultados se han dado, falta mucho por hacer, mucho por mejorar, pero creo que tenemos un servicio bueno en la ciudad, sí, y bueno, pues cada día con el compromiso de seguir mejorando. Pero se llevaron a cabo todas esas acciones, bueno, empezamos a tener recursos, recuerdo que con la primera recuperación del IVA, fue que en una reunión de la Junta de Gobierno se autorizó que se aplicara en la construcción de las oficinas. Fue que también de esa manera llevamos a cabo la construcción de las oficinas con recursos propios del organismo operador y de las tarifas que se cobran a la ciudadanía. Fíjate qué interesante eso, porque de repente decimos, no, es que el agua, y voy a poner esto de muestra, mire, voy a destapar yo mi agüita. No, es que el agua no se cobra. Pues, mire, no es el agua, es la forma en que la recibimos, me imagino. ¿Sí? Porque, pues, para empezar, es invaluable el líquido. Sí. Pero la luz, el conducirla, los mecanismos para conducirla, la toma, en fin, hay toda una infraestructura que tiene que operar para que abramos la llave y recibirla. Sí, y bueno, no nada más es el agua potable, ¿no? Es el alcantarillado, es el saneamiento, la operación, el costo de la operación de las plantas de tratamiento, son también fuertes los costos y bueno, pues tenemos que cumplir también con la normatividad ambiental, ya que vale la pena recalcarlo, cada año en los últimos años se han hecho más estrictas esas normas y tenemos que mejorar procesos en la calidad del agua de las plantas de tratamiento. Entonces, por un lado, las tarifas incluyen el costo de que se llevan a cabo para proporcionar el servicio, para extraer el agua, distribuirla, el tratar las aguas también, y bueno, pues también se ha logrado tener un pequeño fondo para hacer obras, e incrementar y mejorar la infraestructura. Entonces, eso es algo muy, muy interesante y es lo que nos ha permitido ir mejorando. Fíjate que acaba de decir algo que me va a dar pie hacia donde yo quería ir. La Piedad no contaba con un colector, todo se vertía los drenajes, desechos de las casas y de algunas industrias se vertía al río, que luego el río es otra situación, pero se hizo el colector marginal, Sí. que es una obra muy grande, que muchas veces ni nos imaginamos todo lo que conlleva. ¿Desde dónde y hasta dónde está el colector? Pues bueno, originalmente el colector inició a la altura del hospital regional, posteriormente se fueron conectando más colonias, lo que es Villas de la Loma, lo que es el fraccionamiento Delta, y desde ahí hasta la planta de tratamiento, hasta Potrerillos, que es donde está la planta de tratamiento. ¿Podemos decir que toda la ciudad está descargando? Toda la ciudad ¿O está nos falta descargando. algún pedazo? No, de lo que es la zona urbana, toda el agua la tenemos captada. Posteriormente, más o menos en el 2014, hicimos el colector marginal de Río Grande, donde estamos captando las aguas negras desde Río Grande, las aguas de Guanajuatillo, del Cuitzillo, del Calabocito, de toda esa zona, y esa agua la conducimos un cárcamo de bombeo que está
precisamente ahí en donde confluye el arroyo Sináparo con el río Lerma, y esa agua la bombeamos a la planta de tratamiento del Cuichillo, que está atrás de la unidad Bicentenario. Entonces, con esto estamos tratando el 98% del agua que genera la ciudad y algunas comunidades del municipio. Toda esa agua tratada pues sirve para los servicios de riego de jardines y demás. ¿En qué más se puede usar? Bueno, se puede usar para riego agrícola. Ahorita el ejido Potrerillos utiliza una pequeña cantidad de agua, la que pueden regar por gravedad, ¿sí? La toman directamente del colector ya del agua tratada, que va del cárcamo, el agua tratada al río, por gravedad, pero también esa agua tiene mucho potencial para después utilizarla para incrementar el riego de áreas verdes del municipio y sobre todo para la agricultura. Entonces es un tema, un proyecto que tenemos que ir trabajando con el tiempo para darle un mayor uso a esa agua. ¿Esa agua tratada tiene algunos beneficios por sí misma? O sea, sí. Para la siembra. Sí, tiene los componentes, tiene nitrógeno, tiene algunos componentes que le sirven para la agricultura, para ciertos cultivos. Pues es maravilloso. Sí, es maravilloso. Entonces sí tenemos un potencial. No estamos en una zona industrial donde pudiéramos vender el agua, pero bueno, tenemos ejemplos claros en donde a través de las líneas moradas que le llaman, ya lo vemos en León, en Irapuato, en Monterrey, en algunas ciudades que ya tienen líneas moradas donde le venden el agua a la industria. Sí. Pues ojalá que nos lleguen unas industrias y para que ahí tengas otro ingresito para la institución, ¿no? Sí. ¿Verdad? Porque no solamente es eso, de repente vemos por ahí un camionzote ahí que está en ciertos lugares de drenaje. ¿Qué hace ese camión? Ese camión es un camión de desasolve, donde por un lado le damos mantenimiento a los drenajes de la ciudad, al colector marginal, para evitar taponamientos y lógico inundaciones. Entonces estamos a lo largo de todo el año dando mantenimiento a la infraestructura de drenaje y alcantarillado, y de esa manera es como mantenemos en condiciones de funcionamiento adecuadas las redes de alcantarillado, para que el agua llegue toda a la planta de tratamiento y bueno, detectar cuando hay algún problema de algún taponamiento, limpiar las tuberías para que corra el agua y llegue a su destino sin ocasionar ningún problema. Fíjese, porque hago estas preguntas porque, como le digo, muchas veces pues nada más decimos, tengo que pagar el agua, y pensamos que es nomás por lo que recibimos, pero no, hay toda esa infraestructura de prevención de muchas situaciones que ya es también, no solamente vamos a decir algo que ahí que se le ocurrió al sistema de agua potable se hace, sino hay toda una normatividad, ¿no? que hay que cumplir, pero también una visión de prevención. Sí, hay que cumplir con la normatividad desde la extracción del agua, la potabilización, la desinfección, el tratamiento, la descarga, la calidad del agua que debe de tener el agua para cumplir con la norma de las aguas residuales tratadas y bueno, pues con eso prevenir a la población de toda la problemática. Y también pues comentar algo importante también que hemos trabajado, el alcantarillado pluvial. Hemos trabajado en la ciudad por etapas y bueno, una gran obra que se hizo más o menos en 1998-99 fue el alcantarillado pluvial del centro de la ciudad para solucionar el problema de las 8 esquinas del Boulevard Lázaro Cárdenas, y poco a poco hemos ido avanzando en otras zonas de la ciudad, pues resolviendo las problemáticas que se presentan o se presentaban en algunos lados en época de lluvias. Que si no se hubiera hecho eso ahorita tendríamos un problemón como lo tuvimos muchos años, ¿verdad? Sí. Muchos años y a veces quizá porque está abajo, a lo mejor algunos vimos cómo inició y los grandes, ¿cómo le pudiéramos llamar? Tubos. ¿Sí? Grandísimos, y cómo fue corriendo por otros lados unos quizá más pequeños que ya conducen todo el agua, sobre todo lo que bajaba de la parte alta, ¿no?
y que de repente son pues litros y litros de agua que caen en pocos minutos. Pero luego, Inge, eso me da pie a decir, ¿qué problema tenemos? Porque de repente todas esas grandes obras se complican porque vemos gente que tira basura aquí, que tira basura allá, que empieza a llover y a estas alturas todavía a mí me ha dado, y hasta mucho coraje me da, está lloviendo y el caudal bajando y gente sacando bolsas de basura a tirarlas al caudal. O sea, no puede uno concebir cómo a estas alturas se hace eso. Y luego tenemos la problemática, porque eso, aunque desasolves y eso, pues vuelve a tapar. Sí. No hay una forma de decir, pues cómo tenemos un triturador que esté echando todo eso. ¿Sigue habiendo esa problemática? Sí. Sí, sigue habiendo esa problemática. Mucha gente no es consciente y efectivamente, como bien lo dice, ven pasar el arroyo del agua de lluvia y ambientan las bolsas de basura. Luego también muchas gentes afuera de sus domicilios dejan el escombro, dejan el material de construcción, la arena, la grava, llega el agua, se lo lleva y bueno, eso nos provoca el asolvamiento de la tubería de drenaje, tanto sanitario como pluvial, tapan las rejillas pluviales y bueno, hace que suba el nivel, que se encharque y nos puede generar problemas de inundación y afectaciones a los domicilios. Entonces sí es muy importante que hagamos conciencia, que no tiremos basura en la calle y que tampoco dejemos los materiales de construcción, porque de alguna manera, bueno, también son materiales que se pierden y que pierden las personas. Los tienen que volver a comprar. Así es. Y nos causan problemas acá abajo en todos los drenajes y demás. Oye, Inge, 35 años de un organismo operador donde tú has estado la gran parte de los años en él. Una anécdota difícil, no solamente quizá con los grupos que se ponían a pagar, pero una anécdota difícil que digas tú, híjole, pues ya hemos resuelto tantas cosas, pues ni modo que no me eche otro trompo a la uña y que te haya quitado el sueño algunas noches y que lo hayas solucionado de alguna forma. Bueno, pues han sido muchas, ¿no? Muchas, y bueno, pues al principio lo más difícil, ¿no? El problema sociopolítico. Sí, el problema sociopolítico y cómo... ¿Qué pensabas en esos momentos? ¿Qué decías tú? ¿Para qué vine para acá? No, pues ya sabíamos, en los últimos días antes de llegar ya sabíamos a lo que veíamos. O sea, ya te habían dicho, ingeniero, allá el pastel está así. Sí, no, de hecho, por ahí vi una caricatura en un periódico donde está el presidente municipal, el ingeniero García Castillo y el director en ese momento cayendo de un tanque elevado. Entonces, sabíamos a lo que veníamos, y bueno, pues empezar a investigar cuál era el problema, realmente el problema social y político y resolverlo. Entonces, pues fue de esa manera que empezamos a conocer bien cómo se trabajaba y vimos que bueno, a veces no lo que decían eran causas justas, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar el apoyo del gobierno municipal, del gobierno estatal también en enfrentar ese problema y que bueno, gracias a Dios y que se resolvió ese problema y fue como empezamos a avanzar. Sí, entonces la verdad ha sido muy interesante de todos esos temas y sí, muchas veces pensar en la noche cómo resolver las problemáticas, pero bueno, se ha ido avanzando y pues gracias a todo el equipo de trabajo del ZAPAS hemos enfrentado esta situación y hemos ido avanzando poco a poco. Después de los señores García, por ahí hubo quien hizo un pozo por aquí, otro pozo por allá. No había la legislación como ahora, que no es tan fácil ni siquiera para los organismos descentralizados o hasta para los mismos ayuntamientos perforar un pozo. Hay una nueva legislación, una nueva normatividad, hay toda una serie de requisitos. Sí. Está la Conagua que tiene que
vigilar muchas cosas. ¿Cómo fueron esos pozos particulares siendo entregados al Zapas? ¿Qué hubo? ¿De mutuo propio o el mismo organismo ya empezaba a tener facultades para decir, es que mira, bajo la ley, la normatividad no es conveniente, ya no puedes tener un pozo, tiene que pasar al organismo? ¿Cómo se dio esa transición? Sí, bueno, comentar que se perforaron varios pozos en el tiempo en que don Raúl García del Río y su familia dieron el servicio de agua potable a través de la empresa Aguas Potables de La Piedad, en donde era un servicio, como lo comento, de manera particular. Fueron incrementando la infraestructura, después ya empezó a haber algo de inversión del gobierno del estado, del municipio, y en 1977 la familia García del Río, la familia García Castillo, hace entrega al municipio del Comité del Agua Potable, de la infraestructura, sin ningún costo para el municipio. Entonces, algo muy importante. Don José García fue un benefactor de La Piedad, ¿sí? Una persona muy importante que hizo mucho por el agua, y fue que entregaron de esa manera la infraestructura al municipio. Entonces después viene las siguientes administraciones, empezaron a trabajar. La historia dice que el licenciado Ramírez Trillo fue el que empezó también a gestionar ya para la realización del servicio de agua potable municipal, donde consiguieron un crédito por 11 millones de pesos, se hizo a través de Banobras, y se empezaron a hacer las redes de distribución, a incrementar las redes. Después viene el arquitecto Pablo Aguilera, sí, también con las gestiones de otros 10 millones de pesos para la instalación de 5,000 tomas. Y de esa manera va creciendo la infraestructura, la entrega también de la infraestructura por parte, como ya lo comentaba, de la familia García del Río, la familia García Castillo, y el doctor Aviña también, con la frase esta de que Aviña no queremos bulevares, queremos agua, pues fue dándole seguimiento al tema, de tal manera de llegar a 1991, que fue cuando en la administración del licenciado Eduardo Villaseñor Peña, donde se crea el sistema de agua potable el 17 de mayo de 1991, y bueno, la creación de los sistemas de agua potable a nivel nacional se dio en esos tiempos, en los 90, 92, 93, debido a la creación de la Comisión Nacional del Agua, que fue en 1989, y también a que se venía el Programa Nacional de Agua Potable, en donde hubo inversiones importantes, donde hubo mediante ese programa, con proyectos que realizó la Comisión Nacional del Agua en las principales ciudades del país, y no fue la excepción en La Piedad, se empezaron a gestionar recursos. Entonces tenía que crear los organismos operadores para que se invirtiera recursos, ya que con el Programa Nacional de Agua Potable se invitaba a participar a los municipios, en donde la federación iba a aportar el 40% del recurso de las obras, el municipio el 30% y el estado el otro 30%. Pero como los municipios no tenían recursos, tenían que darlos vía crédito, pero tenía que ser un organismo operador descentralizado. Entonces fue como se descentralizan los organismos operadores, como se descentraliza La Piedad con su junta de gobierno, para que fueran sujetos de crédito, y de esa manera fue cuando se empezaron a hacer obras importantes también aquí en La Piedad, como la planta de tratamiento de potrerillos, algunos pozos se equiparon, algunas líneas de conducción, y bueno, de esa manera fue como ya se entregaron al municipio, se empezaron a conseguir las concesiones de los pozos, y de esa manera se le empezó a dar más formalidad al organismo operador. Inge, pues la historia del Zapa, La Piedad, es trascendente. De repente vienen organismos calificadores, de repente hay instituciones que a su alrededor tienen ciertas agrupaciones y valoran los institutos que hay dedicados a la conservación del agua, los sistemas que hay ya
descentralizados, organizados. ¿Cómo entra Zapas en la vista de esas personas para que lo evalúen y luego le otorguen hasta ciertos reconocimientos? Sí. ¿Por qué se fijaron en Zapas La Piedad? Bueno, nosotros mandamos cada año indicadores a la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, aquí de manera muy interesante comentar la Fundación Gonzalo Río Arronte. Platícanos un poquito, ¿qué hace esa fundación? ¿Sí? Para que los que somos neófitos y más nuestros televidentes y nuestros seguidores en las redes conozcan a la fundación y luego lo que tiene que ver la fundación con el Zapas y Zapas con la fundación. Sí, bueno, comentar que creo que más bien esta fundación es la que se ha interesado más por los organismos operadores, más que incluso las instituciones federales, gubernamentales. Sí, entonces, bueno, comentar primeramente, la Fundación Gonzalo Río Arronte es una fundación que tiene sus oficinas en la Ciudad de México, en donde destina recursos cada año para rubros de lo que es adicciones, salud, agua potable y medio ambiente. Este señor Gonzalo Río Arronte fue un empresario de Puebla, en donde este señor pues venía de una familia pues no rica, pero empezó él, nos comentan, en que se fue a trabajar a la ciudad de Puebla con una empresa de dulces. Entonces era agente de ventas de una empresa de dulces y era tan buen vendedor que le iba muy bien. Nos comentaban en uno de los eventos que él le habían ofrecido la gerencia de esa empresa y pues él vio que ganaba más que el gerente. Entonces dijo, no, ¿sabes qué? Pues yo sigo. Sí, entonces después... ¿Y un día la compra qué? Así es. Después crea su propia empresa y se da cuenta de que en Europa los dulces se fabricaban en serie. Entonces él ya veía venir la Segunda Guerra Mundial y se va a Italia. Llega con los italianos y les dice, ¿sabes qué? Necesito 4 máquinas, sí, no tengo dinero, necesito que me den crédito, pero yo cuando esté más devastada Italia, yo voy a venir a pagarles. Y así fue, confiaron en él, le dieron el crédito, le mandaron algunos italianos, hizo su empresa, empezó a producir los dulces. Se viene la Segunda Guerra Mundial, los gringos le compran toda la producción, le piden que trabaje 3 turnos. Y de esa manera fue como empezó a crecer bastante. Los dulces se llamaban Luxus, nos comentan, los por Luxus. Ahí recuerdo, ¿Sí? Haber visto Luxus hace muchos años. Sí, y entonces pues él crece mucho, va y les paga a los italianos su crédito cuando Europa estaba devastada, cuando necesitaban dinero y luego llega Anderson Clayton y le compra la empresa. Y él la vende, pero bueno, coincidentemente se acaba la Segunda Guerra Mundial y pues a lo mejor ya el negocio ya no lo vio tan bueno, por eso la vendió. Y entonces empieza con los negocios inmobiliarios en la Ciudad de México y en algunos otros estados. Y después ya pues vio la problemática de las adicciones, del agua potable, del medio ambiente y la salud, y fue cuando crea la fundación. Destina toda su fortuna para esos rubros, se crea un patronato donde esta gente que integra el patronato pues son puros empresarios y entonces hacen crecer la fortuna de don Gonzalo Río Arronte, la administran muy bien y bueno, cada año sacan convocatorias para apoyar a estas causas. Aquí lo hemos visto, por ahí me tocó ver alguna ambulancia de la Cruz Roja que fue donada por la Fundación Gonzalo Río Arronte, hospitales que han sido equipados por la Fundación. El Lago de Pátzcuaro le metieron muchísimos millones de pesos durante varios años.
y bueno, están ellos trabajando de esa manera. Entonces lanzan una convocatoria y nosotros empezamos a participar, mandando la información. La Fundación Gonzalo Río Arronte contrata al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua para que haga las evaluaciones. Entonces empiezan a revisar nuestros números y nos empiezan a proponer, y fue de esa manera como ingresamos a trabajar con la Fundación Gonzalo Río Arronte. Y bueno, comentar, aquí lo digo también, algo muy interesante que se dio durante 5 años consecutivos. Obtuvimos el reconocimiento. En el programa le llamaban ellos cobro pago del agua, donde premian las mejores prácticas, y sobre todo el organismo que tuviera la mayor eficiencia global. Y la eficiencia global, ahí se mide todo, la eficiencia comercial, la eficiencia física, pues está el uso que le damos al agua, la disminución de fugas, la micromedición, la macromedición, la cobranza, la eficiencia en la cobranza. Entonces ese indicador pues dice todo lo que un organismo operador debe de mejorar en la prestación del servicio. ¿Y qué buscaba la Fundación Gonzalo Río Arronte? No buscaba que los organismos cobraran o incrementaran las tarifas más de lo que debe ser, simplemente que se fuera eficiente la cobranza, que cobraran los servicios para que los organismos operadores tuvieran recursos y así poder proporcionar los servicios a la población y mejorar coberturas e infraestructura. Entonces se me hace algo muy interesante porque ellos veían la problemática que existe a nivel nacional en los organismos operadores. Hay organismos muy buenos que son eficientes, que son los menos, pero la gran mayoría son organismos que están quebrados. Entonces ellos han impulsado estas acciones para mejorar, para que se mejoren los servicios a la ciudad mediante este programa, en el caso, como lo comento, de agua potable. En las otras acciones también han trabajado mucho y, como comento, apoyan mucho en los rubros que ya lo decía. Termina este programa del cobro pago del agua y entonces empiezan a ver el tema de la calidad del agua. Y entonces crean un proyecto hace 3 años, ya van a ser 4 años, que crean un proyecto que le llaman Toma Segura. Es un sistema de información sobre calidad del agua a nivel domiciliaria. Y bueno, crean ese programa y dicen, bueno, pues ¿a quién vamos a invitar para que participe? Dicen, bueno, vamos a invitar a nuestros ganadores. Y bueno, de los ganadores que éramos frecuentes en estos 5 años, porque era por categoría también, sí, participábamos nosotros en la categoría en base al tamaño de la ciudad, y invitaron a Agua y Drenaje de Monterrey, que es un organismo operador que maneja el sistema de agua potable de todo el estado de Nuevo León, Aguas de Saltillo, que es una empresa público-privada, el Zapal de León, que es un organismo referente y de los mejores organismos del país, y Zapas La Piedad. Estos 4 organismos empezamos en ese primer proyecto, en esa primera etapa, y con resultados muy, muy importantes, muy exitosos. Se hicieron 901 tomas de muestras de agua a nivel domiciliario, donde vimos o observaron, porque ellos pagaron todo, contrataron una empresa. Mandaron a las personas para que hicieran. Primero mandaron a una empresa calificadora para que fuera a visitar los domicilios seleccionados. Con una metodología que tenían, seleccionaron 900 usuarios en cada una de estas 4 ciudades. Y bueno, pues creo que es más representativo 900 usuarios en La Piedad que 900 usuarios claro, en todo el estado de Nuevo León. Entonces creo que fuimos la ciudad más monitoreada por esa proporción, y mandaron avisos a la ciudadanía, los visitaron, les dijeron de qué consistía el programa, les preguntaron sobre la percepción del servicio. Posteriormente se hicieron las muestras, contrataron laboratorios certificados para tomar las muestras de agua, se les mandó información sobre la calidad del agua, y bueno, se publicó un libro y está en la página de la Fundación Gonzalo Río Arronte este trabajo que se ha realizado. Posteriormente, ya en los siguientes 2 años, se sumaron 4 organismos por año.
sí, ya entraron otros, pero vamos 12 organismos operadores en 3 años. Y bueno, de esta manera es como llegamos a la Fundación Gonzalo de Urrea Ronte, y yo sí reconozco el interés que ha tenido esta fundación en la mejora de los organismos operadores a nivel nacional. Inge, siempre digo que en la televisión el tiempo es implacable, es un tirano cruel, y no quisiera despedirme de este programa. ¿Qué has aprendido en estos años al frente del Zapas? Y le pregunto, no al director, no al ingeniero, sino a Jorge Rubio, aquel joven que vi en la fotografía, muy jovencito, al ser humano Jorge Rubio, que ha visto muchas facetas del Zapas La Piedad. ¿Qué es lo más valioso que quizás has aprendido como ser humano? Bueno, pues lo más valioso que he aprendido pues es pues resolver los problemas de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado, ser sensible también ante la demanda de la población, así resolver los problemas de raíz de abastecimiento de agua potable, y con esto, bueno, hacer llegar el agua a más personas. Sí, lógico que se tiene que cobrar, porque quiero comentar que el organismo operador opera solamente con los recursos que recibe del pago de las tarifas del servicio, y bueno, quiero comentarlo también de que antes de 1997 el organismo era deficitario. El municipio tenía que invertirle, meterle dinero, dejar de hacer otras cosas para invertirle al organismo operador. Después de 1997 a la fecha, el organismo ha operado con recursos propios, y esto gracias a los presidentes municipales, como ya lo comentaba, que le han dado seguimiento, y con la visión que se ha tenido. Entonces hemos aprendido a que tenemos que utilizar bien los recursos, aplicarlos bien, mejorar, y bueno, ser sensibles ante la problemática que se tiene en la población, en la ciudad, y bueno, también mejorar nuestro entorno ambiental. Vienen nuevos retos, la población de La Piedad está imparable, creciendo y creciendo. ¿Cómo planificas el futuro? Sí, es un reto muy grande, la verdad, como lo comentaba, no todo está resuelto, tenemos que seguir mejorando, y está el crecimiento de la ciudad, el crecimiento de los asentamientos humanos, donde, bueno, ya lo comentábamos también, la disponibilidad del agua en La Piedad es baja, gracias a lo que es la micromedición, la cultura del agua, hemos tratado de mejorar los servicios y que la gente también haga un buen uso del agua, pero tenemos que planificar el crecimiento de la ciudad. Ahí tenemos que hacer equipo con la Dirección de Desarrollo Urbano para planificar bien los crecimientos y buscar nuevas fuentes de abastecimiento. Aquí, debido a la baja disponibilidad del agua, debemos de pensar también en localizar nuevas fuentes de abastecimiento superficiales. Tenemos pocas fuentes de abastecimiento superficiales. Por un lado, una idea pudiera ser la utilización del agua de la presa de Ticuítaco, con un intercambio, una negociación interesante con los agricultores, donde se pueda dar el intercambio de aguas, agua residual tratada con la calidad que se requiera por agua de la presa para potabilizarla, y de esa manera pues cubrir las demandas de la población en un futuro. Tu mensaje final a todos los piedadenses y de toda la región que nos están viendo, pero principalmente a aquellos que nos ven de nuestro municipio. Sí, bueno, pues agradecer primeramente a las autoridades municipales a través de la historia de La Piedad, que han hecho posible el crecimiento de la infraestructura,
de agua potable, de alcantarillado y saneamiento. Y bueno, también reconocer a los presidentes municipales que han trabajado desde 1997 a la fecha en el organismo operador, donde se le ha dado se ha respetado la descentralización del organismo, la autonomía, y esto ha permitido ir mejorando de manera importante cada día. Reconocer también a la población en general, ya que gracias al pago de sus servicios, de sus tarifas, es como hemos ido mejorando los servicios, y que bueno, hemos tenido que aplicar sistemas tarifarios interesantes con la micromedición, lo que nos ha permitido lograr ahorita hacer un cobro más justo del servicio, donde nuestro esquema tarifario toma en cuenta de que quien más paga, más consume, y quien menos agua, menos consume. Entonces la población nos ha apoyado bastante, nos ha ayudado en el pago de sus servicios, y esto, como lo comento, ha permitido que mejoremos de manera importante. Entonces el agradecimiento a toda la población, a todas las autoridades municipales, y bueno, también a todo el equipo de trabajo del Zapas La Piedad, ya que juntos hemos ido avanzando de manera importante en el trabajo en el equipo, y bueno, pues con el compromiso siempre de seguir mejorando cada día más. Pues ingeniero, te quiero agradecer que hayas hecho el espacio para estar aquí en este programa. Hay mucho por hablar de el Zapas, de lo que viene, de lo que día a día se resuelve. Pues te agradezco porque siempre que proyectamos algo contigo estás disponible y buscamos el horario. Nos volveremos a ver en alguna otra ocasión para platicar de otras cuestiones del Zapas La Piedad y sus servicios. Y quiero agradecerle a usted. De verdad es un privilegio, como le digo siempre, el poder entrar a su hogar, a su dispositivo, a su computadora. Y esta es Todas las Voces. Espero que esté disfrutando toda la serie de invitados que tenemos a través de Todas las Voces. Le recuerdo, síganos por ahí, pídale, si usted tiene Alexa, si ya es de los modernos, pídale, exíjale, más ahí está el QR para que sintonice usted Videa Radio. Música de una chulada, para que trabaje usted a gusto, para que haga su quehacer a gusto. Respetamos todos los estilos de música, pero en Videa Radio tenemos música para cultivar la mente, el alma y el corazón. Y pues síganos por favor, porque este es un gran esfuerzo que estamos haciendo. Vienen próximamente ya los podcasts elaborados para Videa Radio. Estamos en este esfuerzo de Videa Más Media, como ahora nos llamamos, televisión, web y radio, y créanme que de verdad es un privilegio estar con ustedes, ingeniero. Gracias nuevamente, gracias a usted, y esta vez fue la voz del ingeniero Jorge Rubio en Todas las Voces. Soy Javier Camarena, gracias, hasta la próxima. Videa Más Media presentó Todas las Voces con Javier Camarena.